¿Alguna vez has sentido que tu vida no te pertenece? Que cada paso que das, cada palabra que dices, incluso cada pensamiento que cruza tu mente, está siendo moldeado por alguien más? ¿Te has detenido un segundo frente al espejo y te has preguntado, ¿quién es esa persona que te mira? Esa extraña que parece llevar tu rostro, pero que no eres tú. Si algo dentro de ti tiembla al escuchar esto, quédate conmigo, porque yo también estuve ahí, perdida en un laberinto de espejos rotos, donde mi reflejo no era más que una mentira creada por alguien que juraba amarme. El narcisismo es un veneno disfrazado de miel. Te seduce con promesas brillantes. Te hace sentir especial, única, como si el mundo girara a tu alrededor. Pero entonces, sin que lo notes, empieza a deslizarse bajo tu piel, te envuelve, te ahoga, y cuando menos lo esperas, te ha despojado de todo lo que eras. Te convierte en un cascarón vacío, una marioneta que se mueve al son de sus hilos. Y lo peor no es solo que te roba tu identidad, es que te hace creer que nunca tuviste una para empezar. Aquí va algo que te va a dejar pensando. Según estudios, el 80% de las personas que han estado atrapadas en una relación con un narcisista terminan con síntomas de estrés postraumático. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? No es solo una ruptura, no es solo un mal rato, es una guerra silenciosa que te deja heridas invisibles, cicatrices que te despiertan en la noche sudando, con el corazón acelerado, incapaz de confiar en nadie, ni siquiera en ti misma. Yo lo viví, y hoy voy a abrir mi alma para contarte cómo caí en esa trampa, y cómo, aunque luché, el daño ya estaba hecho. Todo empezó en una noche que parecía sacada de un sueño. Estaba en una fiesta, con luces parpadeantes y risas resonando a mi alrededor. Debería haber sido uno de esos momentos en los que te sientes viva, pero en cambio, me sentía como si flotara fuera de mi cuerpo. Mi pareja estaba ahí, encantador como siempre frente a los demás, pero sus palabras hacia mí eran dagas disfrazadas de susurros. Me había convencido de que yo era el problema, demasiado emocional, demasiado necesitada, demasiado defectuosa. Y yo, con cada día que pasaba, me lo creía más. Me miraba al espejo y no veía a la mujer fuerte y creativa que solía ser. Veía a alguien que no merecía estar en esa sala llena de gente. Pero entonces algo pasó. Una tarde, mientras rebuscaba entre cajas olvidadas, encontré un diario que había escrito años atrás. Hojé sus páginas y las palabras me golpearon como un trueno. Hablaba de sueños, de risas, de una vida que ya no reconocía. ¿Dónde estaba esa chica? Había desaparecido, tragada por el narcisismo de alguien que me había seducido solo para despersonalizarme. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de furia y desesperación. Por primera vez en años entendí que no era yo la que estaba rota. Era él quien me había quebrado. Pero esa claridad llegó tarde. El daño estaba hecho, y mi mente ya era un campo de batalla. Antes de que sigamos, haz algo por ti. Cierra los ojos y respira hondo. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste realmente tú, sin que alguien más definiera quién debías ser? Si no encuentras la respuesta, no te rindas. Quédate conmigo, porque esto es solo el comienzo. Encontrar ese diario fue como encender una vela en medio de una noche sin fin. Por un momento, sentí que la chica que solía ser la que reía sin miedo, la que soñaba en grande todavía estaba ahí, enterrada bajo capas de manipulación y dudas. Pero esa chispa de esperanza no duró mucho. La realidad me alcanzó como una ola helada. El narcisismo de él había dejado un campo minado en mi mente, y aunque por fin veía el daño, no sabía cómo escapar de él. Los días después de ese descubrimiento fueron un caos silencioso. Quería aferrarme a esa claridad, pero las palabras de mi pareja seguían resonando como un eco venenoso. Estás exagerando. Nadie te va a soportar como yo. Eres un desastre. Las había repetido tantas veces que se habían convertido en mi propia voz interna. Me miraba al espejo y no veía a una sobreviviente. Veía a una extraña agotada, a alguien que no merecía ni el aire que respiraba. El narcisismo no solo me había robado mi identidad, me había convencido de que nunca tuve una que valiera la pena. Una madrugada, incapaz de dormir,
Busqué respuestas en Internet. Lo que descubrí me dejó sin aliento. El 70% de las víctimas de abuso narcisista terminan con trastorno de estrés postraumático, TEPT. No era solo una ruptura, era una guerra psicológica. Las pesadillas donde revivía sus críticas, el pánico que me paralizaba al pensar en enfrentarlo, la desconfianza que sentía hacia todos, todo tenía un nombre. Saber que no estaba sola debería haberme consolado, pero solo hizo que el peso en mi pecho se sintiera más real. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo había dejado que alguien me despojara de mí misma? Decidí que no podía seguir así, pero el miedo me tenía atrapada. ¿Y si nadie me creía? ¿Y si pensaban que yo era la culpable por no haberlo dejado antes? El narcisismo te entrena para dudar de ti, y yo era su mejor alumna. Pero entonces, el destino me dio un giro inesperado. Una tarde, en una cafetería, vi a una mujer escribiendo en un cuaderno con una intensidad que me llamó la atención. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado un océano. Sin saber por qué, me acerqué y le pregunté si estaba bien. Ella me miró y con una sonrisa rota dijo: «Estoy sanando. Él no va a definir quién soy». Hablamos durante horas. Ella también había estado con un narcisista. Sus palabras eran un espejo de mi dolor, la culpa, la vergüenza, la sensación de no ser suficiente. Pero también me habló de su lucha por salir, cómo había encontrado refugio en la escritura, cómo había buscado terapia, cómo había aprendido a reconstruirse pedazo a pedazo. No fue una historia perfecta, hubo tropiezos, noches oscuras, pero también esperanza. «No estás loca», me dijo, «y no estás tan rota como él te hizo creer». Por primera vez en años sentí que alguien veía a la verdadera yo, no a la marioneta que él había creado. Ese encuentro encendió algo en mí. Empecé a asistir a un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso narcisista. Escuchar a otros contar sus historias fue como encontrar pedazos de mi propia alma esparcidos entre desconocidos. Volví a escribir en mi diario, dejando salir el veneno que llevaba dentro, el miedo, la rabia, la tristeza. No era fácil. Había días en que retrocedía, en que su voz aún me hacía tambalear. Pero también había victorias. El día que bloqueé su número y no cedí al impulso de buscarlo, la primera vez que dormí sin despertarme sudando, el momento en que me miré al espejo y vi un destello de la mujer que solía ser. El narcisismo me había marcado, pero esas marcas empezaban a transformarse. No eran solo heridas, eran pruebas de que estaba luchando, de que estaba viva. Sanar no era borrar el pasado, sino aprender a cargarlo sin que me aplastara. Cada paso era una batalla, pero también una promesa de que estaba reclamando mi vida. Si algo de esto te suena familiar, no te quedes quieto. Hoy mismo haz algo por ti. Toma un lápiz y escribe una línea. Busca a alguien que te escuche o simplemente dite que mereces sanar. El camino empieza con un paso. No dejes que el veneno de alguien más te robe tu luz. Quédate conmigo, porque esta historia aún no termina. Todo parecía ir bien. Había comenzado a sanar, a recuperar pedacitos de mi alma que él había destrozado con sus palabras venenosas y su ego insaciable. Pero entonces, como si el destino quisiera darme una última prueba, él volvió. Un mensaje en mi celular, tan frío como un cuchillo en la espalda. «Tenemos que hablar». Mi cuerpo tembló. Después de meses de silencio, de batallar contra las sombras que dejó en mi mente, ahí estaba de nuevo, como un depredador acechando a su presa. Sabía que verlo era arriesgado, pero algo en mí, quizás esa chispa de valentía que empezaba a crecer, me dijo que era hora de enfrentarlo. Nos encontramos en un parque, bajo el sol de la tarde, pero el aire se sentía pesado,
como si supiera lo que estaba por venir. Él llegó con esa sonrisa suya, esa máscara perfecta que había usado para atraparme una y otra vez. Te extraño, dijo, con esa voz melosa que ahora me daba náuseas. Intentó acercarse, pero lo detuve en seco. Habla, le dije, con una fuerza que ni yo sabía que tenía. Entonces empezó el show. Eres única. Nadie me entiende como tú. Estás cometiendo un error al dejarme. Pero esta vez, sus palabras no me envolvieron. Me golpearon como un eco vacío. Y entonces, ¡bam!, soltó algo que me heló la sangre. Sé que has estado hablando de mí. Me estás destruyendo. Su tono cambió, sus ojos se oscurecieron, y por un segundo vi al monstruo detrás del disfraz. Intentó darme la vuelta, hacerme sentir culpable, pero algo estalló dentro de mí. No. Grité, mi voz resonando en el parque. Tú me destrozaste. Yo solo estoy sobreviviendo. Por primera vez, lo vi tambalearse. El rey narcisista, herido en su trono de mentiras, no sabía qué hacer. Me di la vuelta y me fui, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Ese fue el momento en que supe que era libre. Pero espera, porque aquí viene el dato que te va a dejar en shock. ¿Sabías que el 90% de los narcisistas nunca, jamás cambian? Es un hecho. Estudios dicen que su necesidad de control es tan enfermiza que prefieren arrasar con todo familias, amistades, vidas enteras antes que mirar sus propios defectos. Y lo peor, se estima que el 6% de la población tiene este trastorno, pero expertos creen que podría ser el doble, el doble. Esos son millones de personas atrapadas en relaciones tóxicas, sufriendo en silencio, pensando que están solas. Yo fui una de ellas, pero logré escapar de sus garras. Después de ese día, todo cambió. Las pesadillas no se fueron del todo, pero perdieron su fuerza. Empecé a escribir mi historia en un blog anónimo, y lo que pasó después fue una locura. Cientos de mensajes de personas que habían vivido lo mismo. Gracias por darme esperanza, me escribió una mujer. Me salvaste la vida, dijo otro. No era solo mi victoria, era la de todos nosotros. El narcisismo es un veneno silencioso, pero juntos podemos arrancarlo de raíz. Y ahora, el llamado a la acción. Si esta historia te sacudió, te hizo sentir algo, no te quedes callado. Suscríbete a Historias de la Mente ahora mismo, el canal donde estás viendo este video. Aquí no solo contamos historias, destapamos las verdades más oscuras de la mente humana y te damos las herramientas para ganar tus propias batallas. Haz clic en ese botón de suscripción y únete a esta comunidad de valientes. No dejes que el próximo capítulo te pase de largo. Historias de la Mente te espera porque tú también tienes una historia que merece ser escuchada.